¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí el 11 de mayo, son las 7:05 de la noche, con la licenciada Blanca Lascano para la plática que se va a dar el día de hoy. El nombre de la plática es la mediación como solución de la morosidad. La licenciada Blanca Lascano es experta mediadora certificada de la Ciudad de México. Voy a dar una introducción de su amplio currículum y trayectoria lo más resumido posible. Estudió la maestría en la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, es licenciada en Derecho también por la Universidad Autónoma de México, mediadora certificada número 75 por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con especialidad en mediación de seguros, mediadora certificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Es fundadora del módulo privado número 2 certificado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pionera en la mediación condominal, que es donde yo creo es de las únicas mediadoras condominales, y si no es ya de las únicas, porque ya ha pasado tiempo, si es de las mejores, o la mejor, capacitadora en la PROSOC, y en mediación y promotora de mediación condominal desde el 2016, y es abogada litigante con especialidad en material mercantil civil, déjenme admito a todos, familiar en patentes y marcas y amparos. Profesora adjunta también en materias en sucesión en la Facultad de Derecho de la UNAM. Licenciada Blanca, tenerla aquí con nosotros, le agradezco mucho por su participación, muy bonita noche, le doy el micrófono, gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por entrar, por escuchar, por estar conmigo en esta plática. Este tema es interesante, me decía ahorita Jorge Salcido, oye, pero te la vas a aventar sin presentación y todo, pues sí. La verdad es que lo que les quiero hoy dar a conocer o que ustedes intenten es la mediación condominal para morosidad. ¿Y de qué se refiere esto? Bueno, pues la mediación, como ya les había comentado en una plática anterior, es la forma de solucionar los conflictos de forma pacífica. ¿Qué quiere decir? Que por medio del mediador puedan ustedes llegar a un acuerdo donde ambas partes puedan poner las cláusulas que crean convenientes y necesarias. La mediación no es como la conciliación, que el conciliador decide o les dice qué deben de ser, sino realmente lo que hace un mediador es ayudarlos a que se comuniquen mejor. Por eso es tan importante que este mediador sea especializado en la materia. Me decían o me dicen muchos compañeros, oye, me gustaría hacer una mediación condominal. Sí, pero necesita ser especializado en la mediación condominal, porque en que todos los problemas condominales, pues obviamente, y sobre todo en la morosidad, trae como consecuencia otras complicaciones o otros problemas, no solamente la morosidad. Por estadística, en un edificio, como máximo deberíamos de tener menos de un 20% de morosidad. Sin embargo, a veces nos rebasa, y nos rebasa solamente por el hecho de que en algún momento el condómino trae una molestia con alguien, y con alguien se llama administrador. Por eso es que los administradores muchas veces no pueden alcanzar a realizar una negociación con el condómino. Y esto es muy importante tener en mente qué es la negociación. La negociación es lo que hacemos todos a diario, lo que todos realizamos a diario. El tú me das, yo te doy, tú cedes en una cosa, yo cedo en otra cosa, o combinamos las situaciones para que podamos llevar una negociación. Negociamos todos los días. ¿Con qué? Con que si me pueden traer a mi casa un artículo y entonces yo hago un pago, si me hacen un descuento más, si me hacen un descuento menos, o en tu caso hasta con la familia, ¿no? Mientras yo voy por el mandado, tú vas por los niños, o mientras yo hago un trabajo, tú vas a otro, todos los días negociamos. Pero ¿cuándo se termina la forma de negociar? Cuando ya no hay comunicación. Cuando las dos partes interesadas dejan de tener comunicación o se entienden diferente, que eso es algo muy, pues muy cotidiano, ¿no? De repente uno dice una cosa, otro dice otra cosa y a la hora de plasmarlo no era lo que querían decir, era completamente diferente. Entonces,
cuando sucede esto, de que ya no puedas negociar, de que ya no puedas tener la plática, que por lo regular el condómino se enoja con el administrador, entonces cuando dice, hasta aquí, no hay más plática, y si quiero te consigno, y si no busco otros métodos para hacerte el administrador, para obligarte a pagar, y el condómino pues no te pago y a ver, hazlo como quieras y que se caiga el edificio, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que nosotros busquemos a un mediador profesional que nos ayude a recuperar algo que es muy importante que sucede en la mediación. Y en la mediación sucede que se vuelve a recuperar primero la comunicación, que es lo más importante, pero segundo, las partes vuelven a tener esa forma de entendimiento. Una vez pasado el proceso de mediación, las partes empiezan a tener esa comunicación otra vez. Se vuelve a reintegrar la comunicación y con ello muchas veces pues también se vuelven a conectar en la forma de trabajo, en la forma de amistad, en la forma de que es mi administrador y vuelve a entrar aquello que se llama respeto, ¿no? En esta parte es cuando la mediación realmente ha tenido un gran auge. Nosotros tenemos como estadísticas que de los asuntos que han sido mediados y que han llegado a convenio, por lo regular no se incumplen. Si al caso se llega a incumplir, es el 1% de 99% de convenios. Y esto es una cifra altísima, pero altísima, porque quiere decir que la gente está convencida en llegar a un arreglo, una solución en el cual queden de forma amigable, amistosa, o por lo menos recuperen aquella parte de comunicación perdida. Entonces, pues a grandes rasgos, esta es la parte de la mediación y las bondades de la mediación que ya hemos hablado en otras pláticas. Sin embargo, hoy mi precisión es el convenio de mediación. Y el convenio de mediación tiene un efecto muy especial, muy independientemente de que el mediador tiene todo un proceso, todo un trabajo, todas unas herramientas, toda una formación para llegar a la mediación, para llegar a que las personas se vuelvan a comunicar, para llegar a que se vuelvan a solucionar las cosas de forma pacífica y que lleguen a un entendimiento. Lo más importante también es el convenio. Aterrizar los puntos de acuerdo a los que el mediador los ha ayudado a llegar, se tienen que transformar en un convenio. Y en este convenio es la parte más importante. ¿Por qué? Porque convenio es aquello que puedes crear, modificar, transformar, ¿no? Así como dice el Código Civil, y en el cual parte de una acción anterior, que quiere decir, o de un contrato o de una obligación anterior. Y esto es muy importante porque el convenio puede hacer esas modificaciones y de esas modificaciones las partes pueden llegar a un convenio de mediación donde este convenio que se realice modificará de alguna manera la obligación principal para llegar a una muy buena solución. Pero este convenio, aparte de que lo redacta el mediador, que eso es muy importante, y que tiene un formato específico, porque este convenio se inscribe en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de todos aquellos que son mediadores privados y de los mediadores públicos de la Ciudad de México. ¿Quiénes son los mediadores públicos? Bueno, los mediadores públicos son aquellos que trabajan en el Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México, que depende del Tribunal Superior de Justicia, y que son mediadores que se encuentran en dichas instalaciones. Estos mediadores siempre tratarán de llegar a una solución y a un convenio. Sin embargo, debido a que también son muy pocos los mediadores públicos, se realizó la certificación de mediadores privados, por lo cual su servidora es la número 75 como certificada del tribunal. Y así como yo, habemos en la Ciudad de México aproximadamente 560 mediadores. Cada mediador tiene su materia y en este caso en muy específico es la de mediación condominal, en donde nosotros, sabiendo la especialidad por la ley de propiedad en condominio, teniendo un claro conocimiento del reglamento de la ley de propiedad en condominio, teniendo un claro conocimiento del reglamento de la Procuraduría Social, teniendo un claro conocimiento de la ley de la Procuraduría Social, teniendo un claro conocimiento también de la ley de cultura cívica, podemos hacer
y hacer que las partes lleguen a un convenio en el cual todos estos puntos estén aterrizados, donde también se toquen las cuotas condominales. Aunque las cuotas condominales son un tema financiero para el condominio, parte de la ley de la propiedad en condominio porque son obligatorias para los condóminos, para las personas que habitan. Entonces, esto es muy importante que el mediador sepa que es una obligación la cuota condominal. No es si quieren, no es si pueden, o sea, es una obligación que tienen los condóminos. Por eso también parte de ahí el hecho de que teniendo conocimiento el mediador de que es una obligación para el condómino, parta una buena plática entre ellos y los ayude a llegar a un buen arreglo donde esta cuota condominal pues no puede ser modificada. ¿Qué quiere decir? Que si esta cuota condominal se determinó en una asamblea la cual estuvo en su momento registrada ante la Procuraduría Social, donde se determinó como cuota de mantenimiento tanto, pues esta cuota no puede ser modificada y que el convenio que se realice, pues obviamente no puede tocar la cuota condominal. Podrá tocar cualquier otra cantidad para poder ser materia de un descuento, de una quita, de una determinada concesión, pero no la cuota de mantenimiento. Esto es parte importante. Otra de las partes importantes que debe de saber el mediador especializado es que las cuotas de mantenimiento no son prescribibles, o sea, no prescriben. Se decía y había la teoría de que, como todo, las cuotas condominales nada más podían cobrarse de 5 años para acá, lo cual no es cierto. Lo que sí es cierto, y ya hay tesis al respecto, es que las cuotas condominales no prescriben. Lo cual, cuando dicen, no, pues nada más me puede cobrar 5 años, si el mediador no tiene claro este concepto, no los va a poder ayudar a llegar a un buen arreglo. ¿Por qué? Porque una va a estar titubeando y va entonces a ayudarlos a que hagan este tipo de descuentos donde no les va a beneficiar a los demás condóminos que se sientan agraviados, ¿no? Porque recordemos que el administrador es el representante de los condóminos y que él no toma decisiones personales. Por ahí me dicen que las multas se pueden negociar. Recuerden una cosa, que también eso tiene que ser como materia de especialización en la mediación condominal. No hay multas en los condominios, no pueden haber multas, porque solamente las multas las realiza las autoridades administrativas. Entonces, ojo también a los términos que les ponen a cada cosa para poder ser mediable, ¿no? Si a mí vienen y me dicen, licenciada, es que queremos mediar sobre multas, pues ahí desgraciadamente les voy a decir, de ese tema no podemos hablar, porque definitivamente no hay multas en los condominios. Entonces, también hay que ser, los que trabajamos en esto, hay que ser especialistas en la materia y saber que las multas no existen. Entonces, ¿qué sí es lo que existen? Pues cuotas condominales y a la mejor penas convencionales, ¿no? Entonces, estamos hablando de cosas diferentes. De intereses moratorios, aguas, porque recuerden también que los intereses moratorios son los que marcan la ley. Penas de pagos moratorios, probablemente podamos hablar de eso, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque las penas son convencionales y hay que ponerlas muy claro este término, penas convencionales. También recordamos otra cosa, que para que pueda llegarse a una mediación entre el condominio y el administrador, tiene que estar muy bien determinado todas estas cantidades y tienen que estar determinadas el cobro de las mismas por medio de asamblea, para que el mediador pueda realizar su trabajo y decirle, ok, hay personalidad. Lo primero que preguntamos es, ¿hay personalidad clara y jurídica que a mí como mediador público o privado me tiene y me obliga la ley a que yo tenga en mis manos y compruebe que tengan personalidad? Entonces, si llega el administrador que está nombrado en la asamblea, pero que no está registrado en PROSOC, olvídense, no puede realizar
un convenio de mediación para ser registrado ante el Tribunal Superior de Justicia. Sí se puede hacer la mediación, porque la mediación al final del día es una mediación comunitaria, una mediación social. Pero el convenio que salga de ahí surtirá efectos nada más para las partes. ¿Qué quiere decir? Que solamente será un convenio privado, ¿ok? Pero si nosotros comprobamos la personalidad, entonces sí podemos llevarlo a registrar al Tribunal Superior de Justicia. ¿Cuáles son los efectos que tienen llevar un convenio de mediación a ser registrado por el Tribunal Superior de Justicia, al menos en la Ciudad de México? Pues que estos convenios son convenios como si fueran sentencias. ¿Qué quiere decir? Que causan ejecutoria. Y esto es muy importante, porque una vez que las partes han convenido y se ha transcrito en el convenio y lo han firmado, el que incumpla tiene la obligación de cumplir. ¿Cómo es esto? Bueno, pues el artículo 500 del Código de Procedimientos Civiles dice que que se pueden ejecutar aquellos convenios que son hechos o realizados ante el Centro de Justicia Alternativo o registrados ante el Centro de Justicia Alternativo, ante el consumidor y, y también aquellas sentencias, ¿no? Entonces, todas las sentencias y todos los convenios ante la Procuraduría Social, ante la Procuraduría del Consumidor, son ejecutorios. Ya no me voy a ir a todo un juicio de 6 años, ¿no? A veces hasta los juicios duran 6 años, que las 3 años la primera instancia, otros 2 años en la apelación y otro añito más el amparo, ¿no? No, pues ya no nos vamos a ir a nada de eso. Con un convenio de mediación nos vamos a ir directamente a la ejecución. Y entonces esto es lo que hace encantador que nosotros nos acerquemos a la mediación. ¿Para qué? Para realizar un convenio. Desgraciadamente muchos no lo tenemos muy claro. ¿Cuál sería la comparación o la diferencia entre la mediación condominal y la mediación y la conciliación? ¿Qué son mediación condominal y conciliación como tal? La conciliación solamente la puede hacer la autoridad que es Procuraduría Social en la Ciudad de México. En el Estado de México hay autoridades como las municipales que pueden hacer estas conciliaciones. Sin embargo, en el Estado de México, los conciliadores no tienen esta fuerza de cosa juzgada en sus convenios. Aquí en la Ciudad de México sí la tienen los conciliadores que trabajan para la Procuraduría Social. Cuando uno va a la dichosa audiencia porque presentó una queja y es la audiencia de conciliación, por lo regular no tiene en la mente que si yo llego a un convenio, ese convenio va a ser ejecutorio. Quiere decir que ya no me voy a aventar un juicio, sino con lo que yo llegue ahí, ya va a ser la oportunidad para poder llegar con el juez y obligar a aquella parte a que cumpla lo que nosotros habíamos convenido. ¿Qué pasa en Procuraduría Social? Que creo que eso ni siquiera lo saben los conciliadores, ¿no? Los conciliadores no saben ni siquiera que su documento puede llegar a ser un documento como si fuera una sentencia. Simplemente lo que hacen los conciliadores es ya se pusieron de acuerdo, si no, lo mejor debería de ser esto, y si no, no me quiten el tiempo porque tengo 45 minutos para conciliar con ustedes, ¿no? Entonces, pues es bastante triste que no se tenga claro eso, sin embargo, ahorita ustedes lo tienen. Pero bien, como no me gusta mucho a mí la forma de cómo concilian en Procuraduría Social, pues es que les vengo a ofrecer, ¿verdad? Ahora sí como dice la propaganda, les vengo a ofrecer, les vengo a decir, ¿no? Que la mediación condominal se ajusta y la mediación privada condominal se ajusta a sus tiempos y a sus horarios, que eso es lo mejor, ¿no? Que yo puedo decidir contratar a mi mediador privado, que lleve a cabo mi mediación, que tengo yo claramente que voy a llegar a un convenio y que me va a ayudar a hacer un convenio, pero la bondad de hacer el convenio es que se registre ante el Tribunal Superior de Justicia y que una vez registrado, yo voy a tener la plena seguridad que si no cumple, entonces el juez lo hace cumplir. Si eso lo trasladamos a cuestiones económicas de morosidad, ¿qué significa? Bueno,
Pues primero, como les puse ahorita hace un rato, la amplitud de abanicos. Primero es que, pues yo tengo que acreditar, como en todos los juicios y en todos los juzgados y en todas las situaciones legales, que esto, ¿por qué lo estoy solicitando? ¿Por qué lo estoy solicitando? ¿Qué cuota condominal estoy solicitando? Si soy la persona que debe de representar o no a los condóminos, si soy la persona que debe o no firmar el convenio, si tengo autorización o no tengo autorización para hacer una concesión, un descuento, una negociación. Esto también lo tenemos que tener muy en cuenta y muy claro, porque pasa que llegan a la mediación, llegan los administradores a la mediación, empezamos con la mediación y a la mitad de mediación dicen, no, pues es que yo no tengo el poder de decidir. Tengo que ir todavía con el comité y que el comité apruebe si esto que me está ofreciendo la otra parte puede o no puede irse. Y entonces, pues después de un gran trabajo, de una gran eh, ayuda del mediador, ya cuando las personas están como más tranquilas y nosotros decimos vamos a llegar a un buen arreglo, pues resulta que todavía tienen que ir con los terceros para ver si pueden o no pueden convenir. Y esto retrasa mucho nuestra situación de llegar a un buen arreglo, ¿no? Porque además lo que vuelve a hacer es que las personas se vuelvan a montar en la emoción, se vuelvan a montar en la molestia y digan, bueno, entonces ¿a qué venimos? Si usted no tiene el poder de decisión, entonces ¿a qué vengo a convenir con usted, ¿no? Entonces, fíjense cómo es muy importante que tengamos claros todos los puntos y que también cuando lleguemos y queremos nosotros tener como herramienta la mediación condominal a nuestro mediador privado, tengamos todos estos requisitos, porque si no de nada nos va a servir. Y entonces podemos decir o caer como dicen de la conciliación en la Procuraduría Social, ¿no? No sirve de nada, esto no me ayudó. Pues no, porque tú tienes que cubrir también ciertos requisitos legales. Y eso es muy importante. Vuelvo a comentarlo, que seas la persona que tenga el poder de decisión y que tenga la personalidad, es decir, si eres el administrador, que tengas el nombramiento como tal, registrado en Procuraduría Social en la Ciudad de México. Ahorita les comento que es en el Estado de México y en otros estados de la República, perdón. Y la segunda es que las cuotas de mantenimiento estén claras y precisas y que se hayan también realizado en una asamblea la cual esté debidamente registrada ante la Procuraduría Social. 3, el estado de cuenta, es muy importante que el estado de cuenta que ustedes lleven claro los conceptos. Y además este estado de cuenta que vaya firmado, como lo establece la ley de propiedad en condominio, por el comité de vigilancia y el administrador. También hay tesis al respecto, para cuando se quiere demandar en la vía ejecutivo civil, también te establece el código que para demandar las cuotas condominales en la vía ejecutiva civil debe venir el estado de cuenta firmado por el comité de vigilancia y el administrador. Y por último, tener que claro los conceptos, como les acabo de mencionar, aparte de la cuota condominal que es inamovible, o sea, quiere decir que son los 850 que se determinaron en la asamblea y que son inamovibles para negociar, o sea, los 850 se deben y se deben, ¿ok? Lo que se puede negociar son aquellas cantidades que tengan otros conceptos, y a eso voy. Nuestro estado de cuenta tiene que tener muy claro los conceptos de, por ejemplo, interés moratorio, de cuota moratoria, de pena convencional, ¿no? Que son los más importantes. No podemos establecer multas, como les comentaba hace rato, ¿no? Porque las multas solamente son por medio de autoridad. Infracciones solamente existen en el reglamento, pero ok, a lo mejor puede haber una infracción porque tenemos el reglamento interno. Ah, bueno, a lo mejor si el reglamento interno habla de esta palabra con exactitud, de infracción en vez de multa, podría ser que se pueda, más bien, no puede, es una de las cuotas que sí se puede establecer, ¿no?
O si le queremos poner de alguna otra manera, tiene que ser muy claro la cuota o el rubro que tiene para que no haya ningún problema posterior, porque aún así el mediador condominal tiene que tener conocimiento de todo esto, porque él no podría certificar un convenio donde diga, y se estableció como interés moratorio el 18% sobre la cuota condominal. Pues no, porque desgraciadamente el Código Civil te maneja cuál es el interés moratorio legal, y el interés moratorio legal para cuestiones civiles es el 9%. Entonces, aguas con todas estas circunstancias, porque al final del día, si el mediador no es experto, pero te realiza el convenio y te lo inscribe, de todas maneras, aquella persona que se quede inconforme y que quiera anular el convenio lo puede realizar. ¿Por qué? Porque hay una ilegalidad en una cláusula legal, ¿no? Esta, esta cláusula sería nula, aunque todo el demás convenio podría ser legal, ¿ok? También hay que tener claro. Pero ¿por qué si estamos conviniendo y si estamos solucionando de forma pacífica, vamos a realizar una cláusula que sea ilegal, que nos va a conllevar a tener más problemas, ¿no? Entonces, si nosotros somos los expertos en materia condominal como administradores que estamos requiriendo además el pago de cuotas moratorias, y de todo lo que conlleva las cuotas moratorias, cuotas de mantenimiento moratorias, entonces pues tenemos que también irnos basados en la legalidad que debe de tener todo lo que vamos a requerir, ¿ok? Como les decía, esta parte es muy importante de tener muy claro que si yo voy a realizar el convenio, este convenio es un elemento legal bastante suficiente que me va a dar la certeza jurídica de que yo ya no me voy a ir a un juicio ejecutivo civil. Yo no sé si ustedes han pasado por ese gran calvario que es un juicio ejecutivo civil, ¿no? ¿Por qué? Porque para empezar, si bien es cierto, tengo que llevar muy clara la demanda para que me den la orden ejecutoria, o sea, que decir, el embargo, tiene que reunir los requisitos, como les había dicho primero, de que nuestro estado de cuenta vaya completo, vaya determinado, vaya legible, lleve los rubros que debe de llevar y que esté además firmado por el Comité de Vigilancia y el administrador, pero que estos tengan también legalidad. ¿Qué quiere decir? Ok, ahorita contesto. Sí, ¿qué quiere decir? Que tienen que haber estado, que tienen que estar registrados en el momento que se hace la demanda, ¿no? Tienen que estar registrados ante Procuraduría Social, tanto el Comité de Vigilancia como la administración. Y oh cielos, ¿cuál es el calvario? Pues obviamente que estos nombramientos duran solamente un año. Entonces, si yo no lo hago cuando empiece yo a tener funciones, cuando termine de tener las funciones, dejo el juicio votado. ¿Por qué? Pues porque obviamente tiene que venir el nuevo administrador a continuar con ese juicio, ¿no? Entonces, siempre es un calvario y este tipo de juicios, además que para que te den la orden de embargo, tienen que ser muy precisos y deben ir muy bien ajustados a derecho, como dicen los procedimientos ejecutivos civiles, que son procedimientos especiales, para que te puedan dar la orden de embargo. Vamos con la segunda, ¿no? Cuando llegas a la orden de embargo, ¿qué sucede? Que estás demandando 800,000 pesos y vas a embargar el departamento que vale 6 millones. Dilo, ¿lo puedes señalar? Sí, lo puedes señalar. Pero de eso a que llegues a un muy buen resultado al final en la sentencia, no te lo aseguro. ¿Por qué? Pues porque obviamente por 800,000 pesos rematas un inmueble de 6 millones, pues te sale mucho más caro los edictos, te salen mucho más cara la primera moneda, la segunda hasta la tercera que te lo adjudiques, ¿no? Sin contar que ya te llevaste todo un procedimiento en primera instancia, probablemente segunda instancia, y si son muy buenos los abogados, hasta el amparo. Entonces, imagínense todo ese procedimiento que puede ser reducido a una mediación, ya que yo tenga muy claro
que voy por un convenio de mediación que sea registrado ante el Tribunal Superior de Justicia y que este convenio de mediación va a ser ejecutorio. Pero si a eso le damos el plus, que cuando yo salga de la mediación voy a salir convencido y también el condomino va a salir convencido y ya nos vamos a poder hablar por lo menos para decir, me mandas tu comprobante y tu voucher. Ya es todavía un plus mayor porque como administrador vuelves a adquirir la confianza en el condomino y a fortalecer la confianza que tienen los demás condóminos contigo. Entonces, este producto como tal, porque yo al final le estamos llamando un producto que es la mediación condominal, el firmar un convenio de mediación condominal, te puede ayudar para que sea muy efectiva tu cobranza, ¿no? Porque luego he visto o he escuchado administradores condominales que te dicen, no, nosotros somos buenísimos en la cobranza, ¿no? Y entonces, ¿qué realizan? No, bueno, realizan unas cartas y unos pergaminos como si fueran bancos o como si fueran, Electra, ¿no? Si usted no paga, mañana vienen y le embargan y le lanzan. Y eso, pues, en la actualidad ya no funciona. Y además que ya no funciona, ya también hay, hay jurisprudencia al respecto de que uno no puede estar haciendo ese tipo de presión a las personas porque es un tipo de violencia, inclusive es un tipo de acoso y hasta a veces ya le llaman extorsión. Entonces, fíjense que hasta dónde podemos llegar. Está ahorita muy en auge de algunos abogados penalistas el hecho de que puedan denunciar a los administradores por extorsión por el solo cobro de cuotas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener muy claro cómo llevamos ese cobro de cuotas, pero también cómo se determinaron esas cuotas y los rubros que les ponen esas cuotas, ¿ok? Entonces, todo esto, como verán, no es tan sencillo. Realmente un mediador condominal tiene que tener todo este conocimiento, toda esta capacidad para distinguir entre además qué puede él anotar en las cláusulas al final. Los convenios de mediación que se registran ante el Tribunal Superior de Justicia son como cualquier tipo de convenio. ¿Qué significa? En lo que es el cuerpo del mismo. Tienen un rubro, tienen declaraciones, tienen antecedentes, tienen base del conflicto, tienen después de la base de conflicto las declaraciones que se hacen ellos, las declaraciones que hace el mediador y por último las cláusulas, ¿no? Y las cláusulas son las que deben de ser muy importantes, las cuales tienen que tener una precisión bastante clara. ¿Para qué? Para que no haya este tipo de situaciones que les comenté hace un momento, de que me puedan anular una cláusula porque no iba ajustada a derecho, ¿sí? Entonces, y posteriormente de las cláusulas, bueno, pues ya vienen las firmas y una certificación del mediador. Como les digo, hay una parte muy bonita en lo que es, bueno, se divide en dos, como les comentaba. Una parte bonita que es el proceso de mediación, cuando yo recobro la comunicación con el condomino, y la parte segunda que me da la legalidad y la certeza, que es la inscripción en el Tribunal Superior de Justicia. Estas dos cosas de la mano pueden darnos un plus. Pero a ver, licenciada, fíjense que vamos a hacerlo más práctico todavía, ¿no? Tuve la habilidad tengo mucha habilidad y tuve una muy buena negociación. Y tan buena negociación que tuve que ya traigo un convenio de pago, ya traigo un convenio, claro, de cómo hemos llegado. También se pueden llegar de un mediador privado en el cual vea su convenio, confirme su convenio y entonces lo baje a un convenio de mediación que se inscriba en el Tribunal Superior de Justicia y ustedes ya también tienen un plus, ¿no? Que es la certeza jurídica de lo que ya ustedes llegaron sin necesidad de entrar a todo el procedimiento, ¿no? Y eso también puede ser una herramienta muy buena para todos ustedes que son administradores, ¿no? No está peleado el que ustedes ya hayan hecho o que ya hayan realizado algún tipo de negociación y ya lo traigan inscrito en un papel. Al contrario,
nosotros también les ayudamos a que efectivamente lo que ya hicieron ustedes, lo que ya negociaron, simplemente confirmarlo y registrarlo. Y esto les da la certeza que no solamente hicieron un convenio privado, sino que ya tienen ese plus que es llevarlo al registro en el Tribunal Superior de Justicia. Fíjense cómo es muy diferente cuando nosotros hacemos un... ok. Sí, ahorita lo comento. ¿Cómo es un plus o cómo es diferente el hecho de que yo realice un convenio o un contrato con el notario? El notario lo único que da es fe de que fueron las firmas, pero nunca va a dar fe del contenido de las mismas. Es decir, nunca va a poder dar fe que lo que pusieron ahí fue la voluntad de las personas, sino lo único que dice, firmaron este documento. Y en su momento, si lo firmaron es porque supuestamente hubo voluntad. Aquí con el mediador es al revés. El mediador da fe de que efectivamente fue su voluntad del contenido y firma de todo el convenio. Y esto, pues obviamente es por lo que es una sentencia, ya no tienes que ir a juicio, ya no se van a pelear de lo que yo quería decir y de lo que pusimos fue, ya no es eso, ya es completamente una sentencia porque el mediador se dio cuenta que efectivamente lo que tenían cada una de las cláusulas estaban aceptándola en cumplirla o se estaban obligando a ellas. Entonces, todavía tiene un plus tu convenio de mediación porque todo lo que se plasme ahí es lo que tú querías y lo que la otra vez esa persona querían convenir, a excepción de, como les he comentado, las cláusulas que no sean legales, aunque las convengan, ¿eh? Luego me dicen, licenciada, pero es que le pusimos que el 30% de intereses moratorios, si es que no vuelve a incumplir, pues no lo puedo poner porque al final del día, si efectivamente no lo cumple y te vas a juzgados, te van a decir esta cláusula es nula. Y definitivamente ni te sirve a ti, ni me sirve a mí como mediador, porque déjenme decirles que los mediadores estamos supervisados por el Tribunal Superior de Justicia y nos califican cada vez que hay un convenio que se ejecuta en juzgados. Entonces yo, para ser un buen mediador, no me tienen que ejecutar ningún convenio, sino tengo la posibilidad de que me quiten mi matrícula. ¿Y esto por qué? Porque la mediación es tan bondadosa que dice, primero sí, es por voluntad de las partes. La mediación es por voluntad de las partes. Y ya sea lo que va la pregunta, oiga, y si uno de los dos no quiere someterse a la mediación, bueno, el trabajo del mediador es ese, el trabajo del mediador es ir primero, quien viene a pedir el servicio, explicarle todas estas circunstancias y que es voluntario. Y si está de acuerdo, continuar con la mediación, es decir, invitar al otro a que venga a mediar. Cuando uno invita a mediar a la otra persona, el mediador por lo regular va con la otra persona a hacerle llegar la invitación. La invitación es un requerimiento, no es una notificación, no, es como tal una invitación donde nosotros le mencionamos a la otra persona por medio de una invitación, un escritito, que conforme a la ley de justicia alternativa de la Ciudad de México, lo estamos invitando a un proceso de mediación y ahí es donde le explicamos qué ventajas tiene la mediación y sobre todo este plus que tiene la mediación de que lo que pacten va a ser completamente legal y que además no se van a tener que ir a juicio, sino que si incumplen, lo pueden ir directamente con el juez y decirle, señor, su señoría, haz lo que cumpla. ¿Cuál es el procedimiento de mediación? Se los explico de ejecución para todos aquellos que no son abogados. El procedimiento de ejecución es un procedimiento por el cual yo demando el cumplimiento de las cláusulas. Es decir, le digo al juez, fulano no ha cumplido con estas cláusulas con las que convino. Y automáticamente el procedimiento da 5 días, o sea, el juez da 5 días para que una vez que se le notifique por medio del actuario del juzgado, él pueda presentar el por qué cumplió o el por qué no cumplió.
Solamente, aquí no existen excepciones. Esto es lo bondadoso de los procedimientos de ejecución. Las únicas excepciones o es el cumplimiento de la cláusula como tal, o en su caso el pago, o en su caso la dación de pago. ¿Ok? Pero no tiene ninguna otra excepción, por lo cual el procedimiento es muy sencillo y muy práctico. Porque si no se demuestra el cumplimiento, entonces el juez, la siguiente orden que da es ejecutar el convenio. Es decir, lo obliga a pagar y si lo obliga a pagar, le embarga, o en su caso, si hubo una garantía, le quita la garantía se puede adjudicar o en su caso se pone a la venta. O sea, si nosotros sabemos hacer un buen convenio con las cuotas moratorias, es decir, me debes tanto, especificamos montos y si llegas a incumplir, inmediatamente existirá el embargo y la adjudicación del inmueble. O en su caso, la dación de pago. Entonces, imagínense qué importante es esta parte donde nosotros podamos hacer este tipo de convenios, ¿no? Donde en caso de incumplimiento ya me voy directamente al embargo, al remate o al lanzamiento, ¿no? Pero claro que tiene que ir muy, pero muy bien detallado y que ustedes también lo tienen que pactar. Sí tienen que ser voluntarios y las dos partes tienen que estar de acuerdo. ¿Para qué? Para llegar al convenio, porque el procedimiento de mediación es un procedimiento voluntario plenamente y el mediador tiene que dar fe de que fue voluntario. Y como les decía, cuando yo voy y realizo la invitación hacia el condómino o hacia quien le voy a hacer la invitación, yo como mediador ya voy haciendo mi primer labor, que es la sensibilización. ¿A qué? A vente, vente, vamos a convenir, vente, vamos a mediar, vente, vamos a escuchar, vente a formar una parte nueva de una solución de conflicto, que es la solución, los medios alternativos, que son diferentes, ¿no? Que no es un procedimiento, que yo no soy una autoridad, sin embargo, te ayudo a que llegues a un convenio y que terminen en un convenio que sí tiene una situación completamente legal, firme, pero además en la que todos se sientan completamente asegurados sus derechos, ¿no? Y esto es lo padre y lo bondadoso de estos convenios de mediación. Por ahí me platicaban, la mediación puede ser durante el procedimiento, o sea, es decir, yo ya tengo un procedimiento ejecutivo civil o otro tipo de procedimiento, la mediación se puede utilizar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque una vez teniendo su convenio, lo presentas en el procedimiento ante el juez y el juez da por terminado el juicio, en virtud de que llegaron con un convenio de mediación debidamente registrado y ellos dos hicieron la sentencia. Por lo cual, todavía tiene un plus porque puede ser en cualquier momento de tu procedimiento, puede ser antes del procedimiento, en medio del procedimiento o inclusive hasta cuando yo ya tengo una sentencia. Muchas veces tenemos unas muy bonitas sentencias, padrísimo, cóbresele tanto de cuotas condominales, más de pena convencional, más de intereses moratorios, más de penas, todas las que quieran. Pero resulta que el tipo o ya vendió el inmueble, ¿no? O ya no le podemos cobrar, o tiene además otro gravamen, y entonces de nada sirve llegar hasta un remate. Pero está ya mi sentencia, ¿no? Bueno, pues todavía puedo echar mano del proceso de mediación sobre esa sentencia, sobre los puntos de la sentencia, para llegar a un acuerdo y otra vez ese convenio se inscribe ante el Tribunal Superior de Justicia y es otra sentencia que modificó la primera, pero que viene de una sentencia principal. ¿Ok? Entonces, la mediación es muy bondadosa, que puede tener en diversos momentos, se puede tomar, se puede llegar y se puede realizar el convenio de mediación. Vean cómo es tan importante que este instrumento se dé a conocer y que todo lo tengamos claro, porque puede ser un instrumento que me va a ayudar, primera, a una situación económica,
¿Por qué? Pues porque obviamente ya el condominio va a gastar menos, ¿no? Si bien es cierto, voy a invertir en un mediador, los resultados que debo de tener deben de ser mucho más rápidos, mucho más efectivos, porque al final el convenio es mucho más efectivo. Y por supuesto que el cumplimiento entre las partes es veraz y eficaz, porque una vez que las partes se han sometido a la mediación, tienen plena certeza y plena tranquilidad de que lo que han convenido van a llegar al arreglo. No es lo mismo cuando una autoridad menciona, debes de hacer, debes de esto, porque entonces me enojo y pues a ver qué me obligan, ¿no? En cambio, si yo llego a una situación que además va a ser tranquila, va a ser pacífica, en donde además voy a bajar este grado de tensión, de enojo con el administrador y con los demás condóminos, porque obviamente cuando se llega a un convenio, como réplica está que la gente que viene atrás, que son los condóminos, que representa al administrador, pues empiezan a tranquilizar porque entonces ya hay de alguna forma una solución pacífica para ese conflicto, para esa circunstancia, para ese pago de cuotas moratorias, ¿no? Y con esto vuelven a integrar lo que es la cultura condominal, ¿no? Ya habíamos hablado en el anterior taller que es muy importante la cultura condominal y que nosotros como administradores debemos de tener como esta situación de ayuda hacia los condóminos, esa reintegración que debe de haber, ¿no? Entre la paz social, que es muy importante. Nosotros como administradores, yo siempre lo he dicho y se los vuelvo a repetir, es muy importante que se den cuenta todos los condóminos que forman parte de una sociedad, ¿no? Y que esta sociedad es tu condominio. Hoy en día han cambiado las situaciones, era nada más nuestros dos grupos sociales, era nuestra familia y era la escuela. Hoy después de la familia es el condominio, porque el primero que ves es al vecino, ¿no? O sea, ayer, por ejemplo, que tembló, pues todos corrimos y veíamos, no todos nos veíamos, ¿no? Y ayer nos abrazábamos y después nos acordábamos que nos debe cuotas condominiales y nos dábamos la vuelta y nos sacábamos la lengua, ¿no? Pero es muy importante establecer estos lazos que debe de haber en un condominio porque es parte de la responsabilidad y la corresponsabilidad que adquieren cada uno de ellos de vivir en qué, en un grupo, ¿no? Entonces, creo que a grandes rasgos les he mencionado para qué nos sirve la mediación, pero en algo que es importantísimo que no conocimos, que no se da a conocer con facilidad, que es los efectos que tiene un convenio de mediación. Independientemente de que el procedimiento es muy bueno, pero que puedo llegar a un convenio de mediación o que inclusive si yo ya tengo una negociación, ya tengo un documento, me puedo allegar del mediador privado para que lo registre, compruebe que verdad hemos llegado a esos acuerdos y en su caso lo registre y ya quede como sentencia. Y entonces ya tengamos estos efectos jurídicos legales completamente, que además nos dan certeza, ¿no? Que nos dan una certeza jurídica de su cumplimiento. Pues miren, se nos fue muy rápido la plática, a mí me quedan muchas más cosas por decir, pero creo que les he entregado lo más reducido y lo más ambicioso de lo que es un convenio de mediación para que ustedes lo tengan claro como una herramienta legal efectiva y sobre todo eficaz, ¿no? Rápida y eficaz. Ah, me dicen que continúe. Ustedes comentarán si quieren que continúe o empezamos a las preguntas y respuestas si gustan. Si algunos tienen alguna pregunta, déjenme ver aquí si puedo abrir el chat, independientemente de que del chat. Si alguien quiere realizar una pregunta. Bueno, yo creo que la parte que sí me queda por aclarar sería en el Estado de México, recuerden que se lleva a cabo por medio de la asociación civil. En el Estado de México, en Cuernavaca y en otros estados, se llevan por medio de las asociaciones civiles. Y esto es muy importante que tengan en claro cuál es la personalidad de la asociación civil. Bueno, pues que el administrador debe de estar debidamente acreditado en asamblea y protocolizado ante notario, ¿vale?
Si no tienen esa figura, no pueden representar en un convenio de mediación, ni se pueden inscribir. ¿Qué podemos hacer los mediadores de la Ciudad de México? Y lo hemos realizado. Estos convenios que se tienen en otros estados, podemos atraer la jurisdicción, pero dependerá de cada uno de ustedes si les conviene o no les conviene. O simplemente el hecho de que ustedes puedan hacer un convenio privado de mediación en esos estados donde las asociaciones civiles son las que tienen esta personalidad, o bien hay algunos estados que hay mediadores privados, y entonces buscar también estos mediadores privados que puedan realizar estos convenios con este efecto. Entiendo que en Jalisco se puede realizar, inclusive hay algunos estados que lo están realizando por medio del Centro de Justicia, de Mediación o de Conciliación, y que también le dan la fuerza de cosa juzgada, ¿no? Entonces, pero ahí es mediación y conciliación pública, ¿no? Dentro del Poder Judicial. Entonces, bueno, si yo estoy en otro estado, puedo allegarme de esa situación para poder hacer un convenio de mediación pública, pero sí tener en cuenta que quién tendrá que realizarlo, el que tenga la personalidad por medio de la asociación civil. ¿Ok? Pues creo que a grandes rasgos más o menos es esa la situación jurídica en la que ustedes pueden estar aterrizados, y que vean que esta bondad, digo, se lleva mucho mejor en la Ciudad de México porque tenemos esta facilidad de los mediadores privados, pero que también nos podemos hacer allegar en aquellos estados que no haya mediadores privados por medio de la mediación pública en el Poder Judicial. De mi parte, creo que sería más que suficiente por decirles. Ok, si ya estás cansada, licenciada, con mucho gusto No. podemos agendar otra clase. No, yo más bien porque dijiste una hora. Normalmente, pero el licenciado Armendáriz echó un día 3 horas y todo el mundo estuvo conectado hasta el final. Así que como quieran todos, si quieren levanten la mano, si quieren que continúe la licenciada, yo sí quiero, y si no, que se salgan los que no quieran y ya. ¿Quiere que le ayude a leer las preguntas, licenciada? Por favor, si eres tan amable para tener esa dinámica, Sí, ¿no? Si no, ya es mucho trabajo, también es desgastante. Dice Joaquín Aguilar, los intereses, cargos, moratorios y descuentos pueden ser negociados aún y cuando sean establecidos por asamblea, licenciada. Sí, los intereses moratorios, cargos, pero no la cuota condominal. O sea, todo lo demás puede ser negociable, ¿no? Todo lo de la cuota condominal se debe de pagar, inclusive si tú compras y te vendieron indebidamente con adeudos. Claro, o sea, la cuota condominal, tú adquieres, y así lo dice el Código Civil, tú adquieres el inmueble con todas sus cargas. Entonces, las cargas son las cuotas de mantenimiento, y si tiene ahí cuotas que no pagaron con anterioridad, pues se van con todas esas cargas, aun cuando haya sido un remate, una adjudicación, porque me he encontrado mucho con eso, ¿no? Que de repente, oiga, licenciado, yo lo compré en un remate bancario, los dichosos remates bancarios que a mí me molestan mucho, pero bueno, que realmente no se dan cuenta que un remate bancario es un remate que se hace a una autoridad judicial y que les dan, obviamente, a ellos la posesión del mismo, ¿no? Y la propiedad, por medio de cesión de derechos litigiosos, etcétera, etcétera. Pero todo eso, el Código Civil lo dice, ¿no? Tú compras la cosa con sus cargas que trae, con sus adeudos, con sus adeudos. ¿Qué tal si es usucapio en una prescripción positiva, como se le llama aquí en la Ciudad de México? De todas maneras, tú adquieres un bien inmueble con todas sus cargas. ¿Y quién define en qué momento tú eres responsable de Una vez que te lo adjudicas? Entonces, desde que eres titular debes de pagar. ¿Y qué tal si el departamento llevaba 20 años sin un titular? Te lo van a hacer válido, porque recuerda que al final del día el tracto sucesivo es lo mismo, trae la deuda el inmueble con el tracto sucesivo, ¿no? Está cañón. Sí, yo he encontrado muchos, o sea, de hecho, en Residencial Tepepan hicimos una mediación
donde así llegó el propietario. Oiga, yo lo hice en adjudicación bancaria, ¿no? A mí me vendió el banco, ¿no? Pero más bien era además una cesión de derechos litigiosos. Y una vez que escrituró, pues vámonos, o sea, fue a la administración y dijo, pues ¿sabe qué? Tenía 10 años de no pagar y todavía dije, no, pues es que la prescripción, no, pues sabe que aquí ya hay una jurisprudencia que dice que la prescripción pues no aplica, ¿no? De 5 años las cuotas de mantenimiento nada más, pues no aplica. Entonces hicimos la mediación en el sentido de cómo llegar a la relación de pagos, porque tú adquieres la cosa con las cargas que traiga, ¿no? Ahí, pues, de alguna manera le cambiamos el rubro para lo de las cuotas de mantenimiento. Hicimos, obviamente, eso es lo que tratan de hacer y los movimientos que se deben de hacer pegados a la legalidad, ¿no? De que como no tenían clara en una asamblea la cuota de mantenimiento o no se había registrado en su momento claramente la cuota de mantenimiento, pues la cuota de mantenimiento la bajaron de tal manera de que fueran las cuotas precisas para llegar a la cláusula de se pagaron todas las cuotas de mantenimiento, ¿no? Claro, muy interesante, licenciada. ¿Qué tal si le leo las preguntas que están y después los que están levantando la mano, Maru Becerril, César Vera y Lucía Cetina, les podemos dar su momento para que expresen sus dudas? Dice Jamie Michael Pérez Moreno, ¿el convenio se puede firmar una vez que está la controversia o se tiene que firmar antes? No, ya comenté que puede ser en cualquier momento antes de un proceso, en la mitad del proceso o inclusive hasta cuando ya hay una sentencia en un proceso. ¿Cómo se tasa el costo por el convenio? ¿Cuánto cuesta realizar el convenio condominal por departamento? Pues es que depende de las cuotas condominales. Y aquí los mediadores, pues no tenemos un tabulador, ¿no? No somos como los notarios. Entonces, pues dependiendo del pago de cuotas condominales, algunos mediadores lo toman por porcentaje o en su caso, bueno, como muchos otros, dicen cuántos convenios vamos a realizar y sobre de esos convenios podemos fijar una tasa, ¿no? Ustedes tienen un monto que pagan, el costo de la inscripción del convenio, para más o menos que sepan todos los asesores. ¿Cuánto les cuesta a ustedes inscribirlo? El tribunal cobra de derechos 2,500 pesos, 2,558, ¿no? Entonces, esos derechos son inamovibles porque son los que cobra el tribunal para que se pueda inscribir el convenio. Ahora, también otra parte que no comenté es que si quieren realizar una garantía real sobre el convenio, es decir, se le fijó tanto de cuota o tanto monto por pagar y realmente quieren garantizar ese monto, pueden garantizarlo con otro bien inmueble o con el mismo bien inmueble, pero el mediador tiene la oportunidad de inscribir el convenio de mediación en el registro público de la propiedad. Y en la Ciudad de México se cierra el folio. ¿Qué quiere decir? Que no pueden ni grabarlo, ni venderlo, ni hipotecarlo, ni darlo en fianza, nada. Completamente se cierra el inmueble hasta que termine de cumplirse el convenio. Entonces Pero también debería de pagarlo ese convenio. Y hay una pregunta aquí, entonces aprovecho para hacerla porque está más abajo. Ese convenio lo debe de pagar la administración, entonces sale de las cuotas de los mismos propietarios, los condóminos, ¿no? Que a final del día, si el inquilino debe, por lo que estamos comentando, una cuota muy alta, suponiendo 180,000 pesos, vale la pena que inscriban el convenio para que le pague ese dinero a todos los demás. Claro, mira, antes hacían, por ejemplo, como garantía un pagaré de cualquiera firma ya hoy en día un pagaré, a ver, cóbramelo, ¿no? Es desgastante ir a los juzgados mercantiles por un pagaré de 50,000 pesos, que además el abogado te cobra desde que se para el juzgado, porque la verdad son filas y filas y filas y filas, ¿no? La segunda, el procedimiento se vuelve eterno, pero eterno. ¿Por qué? Porque además hoy en día la gente está ya muy asesorada de no te dejes notificar y mucho menos embargar, ¿no? Y si son 50,000 pesos, pues nunca estés, cierra la puerta, sácales la lengua, si te van a dar la documentación, corres, o sea, ya todo el mundo está súper aleccionado, ¿no? No les des ¿Cuánto te ideas, cuesta eso? licenciada. No, pues por experiencia lo digo, porque ya me ha tocado de todo. Sí. Entonces, la verdad es que firmar un convenio de mediación
es mucho más seguro, más eficaz y menos costoso, ¿no? Porque te quitas de toda esta realidad. Perfecto, está muy interesante. Nada más no aplicar las cosas malas que aprendemos. Dice Joaquín Aguilar, para Morelos sería exactamente lo mismo. Un mediador puede ejercer en cualquier entidad federativa. Ya Sí, habíamos dicho. bueno, el mediador puede atraer la jurisdicción a la Ciudad de México. En la Ciudad de México lo tenemos permitido, pero allá en Morelos existen mediadores privados también y existen mediadores públicos, de los cuales pueden ustedes también echar mano. ¿Usted cree que sea justo que como en las pólizas jurídicas, se comparta el costo del convenio entre el condominio y el administrador? Mira, el fondo y la naturaleza de la mediación da para eso, para que ambas partes adquieran, así como adquieren las obligaciones en la mediación, adquieran el costo del convenio de mediación, ¿no? Sin embargo, pues muchas veces a mí me ha tocado que realmente quién quiere asegurar el pago, ¿no? Pues los que quieren asegurar el pago son los que hacen la erogación. ¿Por qué? Porque si ese va a ser un tema para que no me firmes, prefiero 1000 veces que no sea tema y asegurar el monto que voy a cobrar y las circunstancias como las voy a cobrar, ¿no? Algún convenio que tengan con un mediador ya directamente en la administración del condominio, ¿no? Puede ser también. Ok, yo creo que estaría bien, mucha gente pide sus datos y hay dos preguntas más antes de pasar al micrófono. Dice Joaquín Aguilar también que si hay plazo de expiración para el cobro y cuánto tiene de vigencia un convenio de mediación. El convenio de mediación tiene la vigencia del cumplimiento del mismo. Si en caso de que hubiera incumplimiento, es exactamente igual que como cualquier acción, ¿no? Prescribe a los 10 años. Perfecto. ¿Qué pasa cuando el condominio no tiene figura legal y quiere cobrar cuotas condominales? El administrador se refiere, César Vera. Pues mira, ¿qué pasa? Obviamente no puedo entrar en mediación. Les puedo dar muchos consejos, pero son malos. Delos, delos. Recuerden que mientras no tengan personalidad, desgraciadamente, incurren en desde multas, desde situaciones penales, etcétera, ¿no? Entonces, sí es muy importante, por favor, que todos tengan la personalidad, porque al final del día te quitas de esos problemas, ¿no? Y además, yo creo que de las circunstancias que más molesta a los condóminos es que un administrador o alguien que se dice administrador realmente no tenga la personalidad para cobrar. Entonces, quítense de ese problema, ¿no? Si yo soy administrador y además soy administrador profesional y sé cuáles son los lineamientos, pues me atengo a los lineamientos, ¿no? Sí, hay preguntas que se repiten, que sí es recomendable el arrendamiento, ya lo hemos visto, claro que es súper recomendable y sí se puede firmar una vez después del incumplimiento, ya lo contestó usted. Dice Vanessa, ¿los mediadores pueden hacer convenios solo donde están registrados o es a nivel nacional? También ya lo había contestado. Sí, en cada estado, en ciertos estados hay mediaciones, mediadores privados, en otros todavía no. Nosotros, estamos siendo pioneros de la mediación en el Estado de México, así es que ya también vas a ver mediación privada en el Estado de México, después de julio aproximadamente. El licenciado Rubén Rodríguez dice, entonces en la práctica no se aplica el artículo 325 del Código Civil que señala que por regla las ventas judiciales pasarán al comprador libre de todo gravamen, esto para lo correspondiente a la cesión de derechos litigiosos sobre No, de hecho ya hay tesis y contradicción de tesis al respecto. Entonces, precisamente a mí me ha tocado que yo sí he visto que estas jurisprudencias las aplican, ¿no? Ok, pero sería todavía caso de un juicio, se pueden Podría ser, pero bueno, te van a poner estas jurisprudencias en las que te dicen, no, o sea, al menos yo como administrador la voy a poner, ¿no? Porque al final del día no se puede, no puedes, o sea, ese inmueble o la persona que adquiera, para que haya tenido un buen mantenimiento y para que esté en el valor que está dicho inmueble, pues obviamente fue por medio de las cuotas condominales, ¿no? Y es una obligación inevitable de cualquier condominio. Por supuesto. ¿Puede repetir dónde tienen que estar registrados los administradores, por favor? Y los requisitos, dice Jamie Michael Pérez Moreno.
Bueno, los administradores, hay dos tipos de administración, el administrador condominal y administrador profesional. Los dos deben de estar en la Ciudad de México registrados ante la Procuraduría Social. Los dos salen por medio de una asamblea y esta asamblea tiene sus requisitos, quién convoca, cómo convoca y lo determina la ley. Si no hay, si nunca se han registrado, si no hay un administrador registrado en el momento, ni un comité de vigilancia, lo tienen que hacer el requerimiento de asamblea o la convocatoria de asamblea con el 20% de los condóminos, dependiendo de las unidades privativas. Más de 120 unidades privativas es menor del 20%. Perfecto, ya nadie tiene dudas porque esto fue lo último en lo escrito y estaba Lucía Cetina, Maru Becerril y ya no los veo con la mano levantada. ¿Quieren hablar? Porque no las veo por aquí en el chat. Maru, si quieres te voy a facilitar para que puedas poner tu micrófono, ya lo puedes hacer. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, si un condominio está registrado, pero ante la PROSOC, pero ya se venció porque ya no se le dio seguimiento, hubo pleitos con los administradores y todo, eh, el condominio ante la PROSOC. Hay un problema, se está cortando el audio. Hola, hola. Si voy a quitar los videos de todos a ver si se agarra. Sí, Maru, repite, por favor. Mi pregunta va de nuevo. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Que si un condominio está dado de alta ante la PROSOC, pero ya no se le dio seguimiento para la nueva administración, ya se venció, ¿el mediador puede dar de alta ante la PROSOC? No, el mediador no da de alta. Eso es un trámite que tienen que realizar ustedes con el administrador que nombren o en asamblea o con un gestor, ¿no? Que realice estos trámites. ¿Por qué? Porque al final del día, quien da el nombramiento es la Procuraduría Social y tiene todas sus bases y tiene todos sus elementos para dar el nombramiento. Entonces, en este caso, si dejaron de realizar las debidas certificaciones del administrador o la inscripción del administrador ante PROSOC, tendrán que convocar por el 20%. Ok. Y si, por ejemplo, antes de que se diera de alta el condominio ante la PROSOC y varios condóminos tienen varios adeudos por año, ¿no hay manera de recuperar esas cuotas? Sí, recuerdan que se vuelvan a actualizar una vez que se legaliza. ¿Qué quiere decir? Una vez que se hace la convocatoria por el 20% de condóminos y se establece la asamblea, en la asamblea vuelven a nombrar o nombran administrador, comité de vigilancia, la determinación de cuotas condominales, la determinación de cuotas moratorias, y ahí pueden establecer a los morosos. O sea, ¿qué quiere decir? A los que tienen adeudos con anterioridad. Y establecer también que a partir de ese momento se realizará su cobro. O en la siguiente asamblea, ordinaria o extraordinaria. Ok. Y una última pregunta. ¿Cómo es que un notario le cree a un vendedor, a un condominio que va a hacer su departamento y le entrega una carta según que se la da el administrador que no tiene adeudos y resulta que debe, no sé, por decir 3 años? ¿Cómo es que después, ahora sí que al nuevo propietario, pues se le va a cobrar eso? ¿Cómo es que el notario no tiene una facultad para, pues, certificar esa carta de no adeudo?
El notario no tiene la obligación de comprobar que la carta expedida sea por el administrador registrado o no registrado. Simplemente el notario actúa de buena fe. ¿Por qué? Porque él no tiene la obligación de verificar que esa carta sea legal o no, ¿no? En su caso, él hace la operación, él dice, a mí me entregaron esta carta, está firmada por fulano de tal, y es todo lo que realiza. ¿Qué es lo que Entonces, tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer el condominio como tal? el- Es obviamente establecer mediante un primero procedimiento ante la PROSOC y posteriormente en tribunales que esa persona no tenía la legitimación o la personalidad para extender la carta, por lo cual se le cobra con anterioridad. ¿Y por medio de qué? De otra asamblea, en esa asamblea donde está debidamente registrado el administrador, el comité de vigilancia, le hacen el estado de cuenta y determinan por medio de votación de asamblea qué se debe de cobrar y cuánto se debe cobrar. entonces lo que se recomienda mejor es que el nuevo, bueno, el que vaya a comprar ese departamento inmueble, pues que se acerque al administrador y cheque cómo está de cuentas, si hay pagos, digo, saldos vencidos y eso, ¿verdad? Es correcto. Sí, Ok, nosotros cuando adquirimos un bien inmueble y sobre todo que es en propiedad en condominio, tenemos que tener muy claro que las cuotas condominales son imprescriptibles y que y tener que claro que tenemos que comprobar que efectivamente esté en adeudo en ceros. Es como si es porque si no nos sucede como en buró de crédito, ¿no? Nosotros creemos que no tiene, le queremos dar el crédito a alguien y creemos que no está manchado en el buró de crédito y de repente resulta que sí. Entonces, es algo parecido, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ver que efectivamente el inmueble, la unidad privativa, efectivamente no tenga ninguna deuda de cuota condominal. Pero es muy fácil darle la vuelta a eso, Maru y Blanca, licenciada, porque como usted menciona, pues no, el vendedor no va a ir a decirle, tiene adeudos, vaya usted a checar y no le va a interesar esa parte. En cambio, si hace uno la labor como administrador e inscribe un convenio de mediación, se congela el folio real y es imposible que se lleve a cabo la compraventa del bien inmueble porque está con un gravamen ante el registro público. Es por eso que es importantísimo utilizar este tipo de recursos y la mediación como tal, como una herramienta básica e indispensable en nuestras labores como profesionales inmobiliarios en varios sentidos. Es correcto, así es. Pues a contratarla más, licenciada, ¿estás de acuerdo, Maru? ya tiene mucho más trabajo. Sí. Pues ya tampoco queremos molestarla, hay un par de preguntas más, ¿está usted dispuesta a contestarlas o ya quieren una tercera plática en otro momento y que se conecten los que estén interesados? Adelante, yo no tengo problema. Me mandaste un mensajito de una pregunta que me realizaron. Me parecería bien contestarlo porque es el caso de muchas personas, ¿no? Desde hace 7 meses que no me dejan pagar el administrador mis cuotas. ¿Cómo puedo proceder en su contra? Bueno, primero acuérdense que aunque no puedas o no te dejen pagar el administrador o cualquier otra persona, existe la Dirección General de Consignaciones del Tribunal Superior de Justicia, donde yo puedo consignar mis cuotas de mantenimiento. Entonces, primera, nada, que si no me dejan, o sea, yo voy, consigno, y entonces dejo de ser condómino moroso, que eso es importante, ¿no? Porque una vez que yo tengo mi acuse de la Dirección General de Consignaciones y mis billetes de depósito que he estado depositando en Dirección de Consignaciones, yo dejo de ser condominio moroso, voy al corriente. ¿A quién le paso el balón a la cancha, digo yo? Al administrador. El administrador tendrá que demostrar su personalidad ante la Dirección General de Consignaciones para poder cobrar esas cuotas en beneficio del condominio. Si no se registra, si no tiene esa personalidad, pues ahí se queda el dinero. Por lo regular, y así lo establece la Dirección de Consignaciones, es 1 año se quedan las cuotas ahí. 1 año, si no es el administrador, nadie las puede retirar. Pero pasado el año, yo condómino que las consigné, si nadie vino por ellas,
puedo ir a recuperarlas otra vez. Ok. Y si el administrador no es transparente con las cuotas, ¿qué se puede hacer en ese caso? Ahí sí ya necesitas hacer bueno, yo consejo, ¿no? Son dos cosas. Una denuncia penal por fraude, que la mayor parte de los administradores, una vez que te hacen una denuncia, pues como que no vas a entregar lo que tienes que entregar, porque desgraciadamente la Procuraduría Social es libre para poder exigir cuentas. No es una autoridad ejecutoria, no es una autoridad jurisdiccional, por lo cual nunca le va a poder pedir o exigir, le pide, pero no le puede exigir que entregue las cuotas, las finanzas claras, ¿no? Que nosotros quisiéramos. Y la otra es irse pues a una autoridad jurisdiccional, a un juez de lo civil, manteniendo siempre el hecho de que le requiera la entrega del manejo de las cuotas económicas. Perfecto. Creo que es la última pregunta. Está muy interesante todo este tema. Dice, si no hay administrador registrado, la mediación puede ser el presidente del comité de vigilancia. Y dice que si en las entidades donde no existe PROSOC, ¿cómo se acredita la personalidad del administrador? Que si es suficiente un libro de actas. No, no es suficiente. Hay dos formas, bueno, dependiendo de la entidad, pero como les comentaba, hay algunas entidades que lo que tienen que realizar y que viene dentro del reglamento y hasta en la propia ley, es que tienen que hacer una asociación civil. Y otras entidades en las que dice, además de la asociación civil, deberás estar registrado en el instituto registral o en el instituto municipal. O sea, cada estado tiene en dónde tiene que estar registrado en su caso si tuviera una entidad para ello, o sea, como la PROSOC, una dependencia como PROSOC. Si no, tiene que estar en una acta de asamblea debidamente protocolizada por notario de una AC. Pues muchísimas gracias, licenciada. Estuvo buenísima la plática. No sé si alguien más tenga preguntas. Yo estoy muy satisfecho. ¿Y dónde lo Por último, me localizamos? gustaría... Perdón, ¿de dónde lo localizamos? Sí, ahorita les comento mis datos. Fíjate que lo que ahorita se me ocurrió, me acordé, es que, y creo que vale la pena difundirlo, todos estos nuevos condominios que están en lo que se le llama Nuevo Polanco, tienen un gran problema en el reglamento interno. Los constructores están combinando la asociación civil con lo que establece la ley de propiedad de condominio. Entonces, esto está siendo un gran problema porque se contraponen las dos cosas. Al menos en la Ciudad de México, los condominios, cuotas de mantenimiento, etcétera, se llevan por la ley de propiedad en condominio. No puede haber una asociación civil. Recordemos que las asociaciones civiles son eso, el grupo o un gremio que está voluntariamente unido para un objetivo. Entonces, si yo no quiero estar, nadie me obliga porque es voluntario, ¿no? Y entonces ya no me puedes cobrar cuotas condominales. Por eso es que es tan importante que existe la ley, que está muy clara, que se debe de registrar conforme a la ley esos condominios y tener un representante que es un administrador, ¿no? Entonces, cada vez que vayan a una administración como administradores profesionales y vayan a ver estas situaciones, fíjense en el reglamento, porque desde ahí parten las circunstancias molestas y peligrosas. Prácticamente hay que incentivar a que administremos como profesionales inmobiliarios, estando dentro de la asociación civil, ya tenemos una de las características requisito por ley para poder inscribirnos en la PROSOC, entonces, licenciada. Sí, claro, o sea, ya tienen algunas características para inscribirse en la PROSOC, por supuesto, porque ustedes tienen conocimiento. Creo que son ustedes los primeros que tienen conocimiento en el testimonio y después en el reglamento. Entonces, tienen pleno conocimiento de cómo está el reglamento interno, qué más le hace falta o en su caso, qué no le debería de hacer falta, ¿no? Pues felicidades por tanto conocimiento y por tan buena ponencia. Le agradecemos muchísimo su participación. Ojalá que otro día también nos pueda ilustrar con otra plática tan interesante. Claro que sí, adelante. Nada más te dejo mis datos. Yo soy la licenciada Blanca Leticia Lascano Esparza, mediadora número 75
certificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Me pueden googlear y luego aparecen mis datos y aparece mi número como mediadora número 75. Me queda grabada también las preguntas. Estoy escribiendo lo que está usted diciendo en este momento para que cuando vean el video la busquen tal cual así como usted dice. Muchas gracias, licenciado. Al contrario, muchas gracias a todos y gracias por estar. Tengo ahí algunos seguidores. Muchas gracias por estar también. Bonita noche para todos. Ya tiene su micrófono por si quieren agradecerle a la licenciada. Gracias a todos por estar. Muchas gracias, muy interesante todo. Gracias. Gracias, súper interesante. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, licenciada Esparza. Muchas gracias.